pregunta es, porque entiendo que no hay que pecar, pero parece que Pablo dice de que no es que no vamos a dejar de pecar, pero vamos a estar como tratando de no estar pecando, porque también la Biblia habla de que Dios, pues los profetas eran de hombres de las pasiones. Y entonces, si quiere decir esto, y en el Salmo 15 habla de quién estará en el monte de Jehová, ¿no? Y que quiere decir también que no admite reproche contra su prójimo. Y la otra pregunta que estaba publicada es, ¿qué significa poner la otra mejilla? ¿Me tengo que dejar humillar por siempre, porque Dios va a vengarme? ¿O dónde entraría si yo tengo que hablar tres veces con mi hermano? Gracias, pastor, que el Señor lo bendiga. Ok. Gracias, hermanita Patricia. Vamos a tratar de responder. En primer lugar, Dios nos llama a vivir una vida de santidad. Él nos dice en distintos lugares de su palabra, por ejemplo, en Levítico capítulo 11, Él nos llama a ser santos como Él es santo. Dice Levítico 11, versículo 44, porque yo Jehová vuestro Dios, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que Dios nos llama a vivir una vida de santidad. También esto está repetido por el apóstol San Pedro en su primera epístola. Primera de Pedro, en el capítulo 1, nos dice en el versículo 15 y 16, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Qué significa ser santo? Santo no es una persona que nunca jamás peca. Es aquel que está en correcta relación con Dios. Dios nos llama y nos dice que nosotros podemos, cuando estamos en correcta relación con Él, ser obedientes a su palabra. En Primera de Juan, ahora es la epístola del apóstol San Juan. Primera de Juan nos dice en el capítulo 3, Primera de Juan 3, comenzando allí en el versículo 3, muy similar a lo que acabamos de leer. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro. Dios es santo y nos llama a ser santos. Dios es puro. Él nos llama a nosotros a ser puros. Versículo 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Versículo 6, todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Versículo 7, hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Así que el secreto para vivir una vida santa, dice, sed santos, dice el Señor, como yo soy santo. Luego, sed puros como Él es puro. Y luego, el que practica justicia
El que hace justicia es justo así como Él es justo. Dios es justo, Dios es santo, Dios es puro. Y si nosotros nos mantenemos en Cristo, esa va a ser nuestra experiencia. Ahora, nos apresuramos a decir, hermana Patricia, que el hombre por naturaleza es pecador. Nacimos en un mundo de pecado, venimos con la debilidad al pecado, heredamos esta debilidad de nuestros padres que también fueron pecadores. Y la Biblia dice que no hay justo ni siquiera uno. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y el hombre carnal, el hombre natural que solamente nace en este mundo, no puede vivir una vida de santidad. A pesar de que Dios dice, sed santos como yo soy santo. O dice el apóstol Pablo, buscad la paz y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Sin embargo, para el hombre carnal, el hombre natural, eso es una imposibilidad. No podemos vivir una vida santa, una vida sin pecado, porque somos carnales. Y vamos a leerlo en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Romanos capítulo 8 dice, el versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne, los pensamientos de la carne, los planes de nuestra naturaleza carnal son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces el hombre carnal no puede agradar a Dios, porque vive en la carne, porque es por naturaleza carnal. Pero aquí dice que ocuparse de la carne es muerte, pero ocuparse del Espíritu es vida. Entonces, ¿cómo explicamos esta aparente contradicción? Dios nos llama a ser santos. Dios nos llama a ser justos como Él es justo. Dios nos llama a purificarnos de todo pecado como Él es puro. Pero luego dice aquí que el hombre carnal hace las cosas de la carne y no puede sujetarse a la ley de Dios. No solamente que no se sujeta, no obedece la ley de Dios, sino que tampoco puede. Entonces, ¿cómo allá en Primera de Juan el apóstol dice que el que peca no está en Cristo? Bueno, ese es justamente el secreto. Aquí donde tenemos abierto en Romanos capítulo 8 y versículo 9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios que mora en vosotros. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¡Wow! Quiere decir que el hombre carnal no puede obedecer la ley de Dios. Todos somos pecadores y todos caemos en pecado porque estamos en la carne. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, si el Espíritu de Dios no mora en nosotros, no somos de Él. Por eso el apóstol Juan dice que el que está en Cristo no peca. Pero el que no está en Cristo, está en la carne todavía, va a seguir pecando. Por eso Jesús nos dijo, de cierto te digo. Esto es San Juan, capítulo 3 y versículo 3. Palabras del Señor Jesús a Nicodemo. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Y luego dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios.
Y en el versículo 6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Versículo 7, no te maravilles que te dije, necesitas, os es necesario nacer de nuevo. Así que la única respuesta a esto es solamente si experimentamos el nuevo nacimiento, el milagro de Dios que transforme nuestro ser, que coloque en nosotros su espíritu. Solo teniendo el Espíritu de Cristo podemos vivir en obediencia a su santa ley, ser puros, ser santos, ser justos. Y el que permanece en Cristo y el Espíritu de Cristo mora en ellos, no sigue pecando, porque la simiente de Dios está en él y no peca, porque es nacido de Dios. La pregunta es entonces, ¿cuántos realmente hemos nacido de nuevo? Si seguimos en pecado, ¿cómo podemos decir que hemos nacido de nuevo si el que es nacido del Espíritu Santo no practica el pecado? Y quiero decirle a mi hermanita Patricia que aún aquellos que han aceptado a Cristo, algunas veces quitan sus ojos de Cristo, tristemente tropiezan y caen porque no se mantienen aferrados, pero aún entonces hay esperanza. El mismo apóstol San Juan nos dice en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Alabado sea su nombre. Sí, Dios quisiera que no pecáramos. Ese es el plan de Dios y por eso nos da su Espíritu Santo y nos pide que nos mantengamos unidos a Él. Él dice, separados de mí nada podéis hacer. Pero San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. El secreto es mantenernos en Cristo para no pecar. Pero si alguno cae en pecado, dice el apóstol, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que no debemos desesperar si aún después de haber conocido al Señor, caemos en debilidad, quitamos los ojos de Cristo y dejamos que el yo impere y no Cristo. Por eso San Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Gálatas 2:20. Y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que tenemos que vivir como muertos, crucificados con Cristo. Y si ahora seguimos viviendo en la carne, lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Separados de mí nada podéis hacer, dice el Señor. El secreto es permanecer en Cristo. ¿Bien?